La historia comienza con un hombre corriendo por la calle mientras se presenta como Yuingón. Sus padres le dieron ese nombre porque esperaban que algún día se convirtiera en el protagonista del mundo. Entra en una tienda de videojuegos y varias personas murmuran que finalmente ha llegado. Él ignora esos comentarios y le dice al dueño de la tienda que las burlas deberían terminar. Luego pregunta si el juego ya llegó. El vendedor responde que esperaba que Yuingón apareciera y que guardó una copia especialmente para él. El juego se llama Night Saga Remake, una nueva versión del clásico Night Saga. Explica que la historia del juego trata sobre una guerra eterna entre humanos y demonios. Los jugadores pueden elegir entre dos personajes principales, Locke, el héroe humano, o Sephiroth Ragnarok, el segundo hijo del rey demonio. Cada personaje tiene objetivos distintos y un camino diferente dentro de la historia. Yuingón recuerda que ha terminado Night Saga más de 10 veces desde que era niño. Conoce cada personaje, objeto, lugar y evento del juego como si estuviera mirando la palma de su mano. Sin embargo, esta nueva versión es algo mucho más especial. Es el primer juego lanzado después de que los sistemas de realidad virtual se expandieran por todo el mercado. Más tarde, ya en su apartamento, Yuingón se sienta y comienza a preparar todo el equipo. Coloca el chip dentro de su casco de inmersión total y conecta el cartucho del juego. Mientras espera, lleno de emoción, comenta para sí mismo que quizá debería jugar con calma. Decide que solo jugará 8 horas esa noche. En el momento en que es transportado dentro del juego, mira hacia arriba y observa un techo extremadamente brillante. Se pregunta si la carga del juego fue exitosa. Recuerda que Night Saga siempre empieza con el jugador despertando en una cama. Ese es el verdadero comienzo del juego. Pero esta vez algo se siente extraño. El cuerpo que está usando no le resulta familiar. De repente, una voz áspera le pregunta si todavía está dormido y le ordena que se levante rápido porque ese día será muy ocupado. Yuingón se sorprende por lo realistas que se ven los gráficos, casi imposibles de distinguir de la realidad. Cuando menciona esto, un enorme orco lo mira confundido y le pregunta qué quiere decir con gráficos. Yuingón no puede creer que esté teniendo una conversación tan natural con un NPC. Comenta que los anuncios del juego nunca mencionaron algo así. Luego le pregunta al orco su nombre y el orco responde que se llama Karak. Karak lo llama Príncipe Sutra y le dice que se apresure. En ese momento, Yuingón reconoce inmediatamente ese nombre. Sutra Ignis es el 9º hijo del rey demonio. Se da cuenta de que ni siquiera tuvo la oportunidad de elegir su personaje y se pregunta por qué el juego lo obligó a tomar ese rol. Abre la ventana de estado y ve que está en nivel 1 y que su edad dentro del juego es de 14 años. Sus estadísticas son vergonzosamente bajas, apenas 5 puntos en cada atributo. Observa que incluso un NPC común comienza con al menos 10 puntos en cada estadística. Luego revisa su lista de habilidades. Una se llama Conquista y la otra se llama Ajuste de configuración del protagonista. El segundo nombre lo hace detenerse por un momento. Se pregunta si realmente significa lo que parece. Karak lo interrumpe y le grita que se mueva de una vez. Yuingón responde que ya entendió y sale al exterior. Lo que ve lo deja sorprendido. Frente a él hay una larga fila de orcos formados en orden. Pregunta por qué el ambiente se siente como si estuvieran marchando hacia una batalla. Karak ignora su comentario y dice que deben avanzar rápido. Explica que los orcos del trueno rojo están causando problemas y que esta será su primera batalla real. Confundido, Yuingón pregunta dónde está el tutorial. Karak explica que la tribu de los orcos trueno rojo se rebeló y que, junto con el 7º príncipe y la 8ª princesa, ellos irán a ayudar a detener la rebelión. Yuingón se sorprende y pregunta por qué solo llevan 10 personas si se trata de una guerra completa. Karak insiste en que ya le explicó el día anterior que solo sería una patrulla. Yuingón duda de haber escuchado eso, y Karak lo mira de manera extraña, preguntándose por qué ha estado actuando de forma tan rara todo el día. Entonces Yuingón abre su minimapa y comenta que sabía que el juego tendría uno. Se siente aliviado, porque eso hace que la navegación sea mucho más sencilla. Decide mantenerlo abierto todo el tiempo. De pronto nota un camino oculto en el mapa y se pregunta si podría ser parte de algún evento especial. Le dice a Karak que la ruta actual es demasiado lenta y asegura que conoce un atajo. El grupo comienza el desvío, atravesando un bosque y luego escalando un acantilado. Yuingón termina completamente sin aliento, pero frente a ellos aparece una zona oculta marcada por 2 enormes puertas de piedra. Karak se sorprende y pregunta cómo Yuingón conocía ese lugar. También le pregunta si es un mago. Yuingón responde que no lo es. Los demás notan que está muy agotado, y él admite que subestimó lo mala que sería su resistencia. Aún así, quiere intentar abrir la puerta. Cuando da un paso adelante, una luz dorada lo envuelve. Se queda inmóvil, preguntándose qué está pasando. En ese momento aparece una notificación. Ha subido de nivel.
Se pregunta si realmente acaba de ganar un nivel simplemente por caminar. Aún más extraño, todas sus estadísticas aumentaron 2 puntos. Murmura que eso está completamente roto. Entonces se escucha el sonido de piedras rompiéndose. Karak pregunta si van a entrar. Yuin-gon no sabe qué hay dentro, pero como no está solo, piensa que debería ser manejable. Reflexiona que un verdadero protagonista no muere simplemente por caer de un acantilado. En cambio, recibe una oportunidad. El grupo avanza por la enorme entrada de la cueva. Karak comenta que parece un túnel de enanos. Yuin-gon no está de acuerdo y dice que los enanos no deberían estar en esa región, ya que se supone que viven en el reino demoníaco. Karak responde que ahora ya no viven allí, pero que hace mucho tiempo sí lo hacían. Yuin-gon pregunta si todos los enanos emigraron y Karak responde que no conoce la historia completa. Mientras avanzan más profundo en la cueva, un brillo llama su atención. Frente a ellos aparece un gran montón de tesoros, lleno de armas y equipo abandonado. Los orcos comienzan a gritar de emoción y corren a tomar todo lo que pueden, diciendo que los enanos debieron dejar un botín increíble. Yuin-gon observa cómo todos se vuelven locos por el tesoro, pero él permanece quieto. No puede usar ninguno de esos objetos. Los requisitos de nivel son demasiado altos y sus estadísticas miserables le impiden equipar incluso los objetos más básicos. Murmura que de todas formas deberían guardar ese equipo y se pregunta cómo almacenarlo. Toma uno de los objetos y piensa la palabra almacenar. El objeto desaparece inmediatamente y se guarda dentro de su inventario. Confirma para sí mismo que el sistema funciona exactamente como esperaba. Solo necesita tocar el objeto, pensar la palabra y el objeto pasa a ser suyo. Entonces dirige su mirada al minimapa. De repente aparece un grupo de puntos rojos en el borde exterior del mapa. Se pregunta si representan enemigos y de inmediato advierte a todos que retrocedan. Sin previo aviso, una parte de la pared se rompe violentamente y explota, lanzando a varios orcos por el aire. Del polvo emerge una figura enorme. Es un orco del trueno rojo. Con una voz fuerte anunció que la llegada del grupo ya había sido prevista. Se presentó como Kai-chan, el comandante de la tribu. Luego dio una orden fuerte a sus guerreros para que mataran a todos los intrusos. La batalla comenzó de inmediato y el lugar se llenó de caos. Los orcos que luchaban del lado de Yuin-gon fueron cayendo uno tras otro. Algunos lograron defenderse y contraatacar, pero estaban en clara desventaja porque los enemigos eran más numerosos y también más fuertes. Mientras el combate continuaba, el equilibrio de la batalla comenzó a cambiar muy poco a poco. Yuin-gon, que observaba desde la parte trasera, pensó si valía la pena entrar al combate para eliminar algunos enemigos y ganar experiencia. Se acercó en silencio por detrás de un orco rojo que estaba peleando contra otro guerrero. Luego atacó con todas sus fuerzas. En el momento del impacto, su espada se rompió en pedazos. Sorprendido, miró el arma rota en su mano y comprendió que probablemente era de mala calidad. El orco rojo giró inmediatamente hacia él lleno de furia. Yuin-gon entró en pánico y comenzó a correr mientras gritaba. Sin embargo, tropezó con una roca y cayó de frente contra el suelo. En ese momento apareció una notificación de daño indicando que había perdido 14 puntos de salud. Aún tenía 5 puntos de maná, pero el orco rojo ya se acercaba rápidamente preparado para dar el golpe final. En ese instante Karak llegó justo a tiempo e interceptó el ataque. Gritó a Yuin-gon preguntando qué estaba haciendo y le ordenó que se moviera. Pero Yuin-gon estaba completamente paralizado. Todo su cuerpo temblaba. Intentaba convencerse a sí mismo de que solo era un juego, pero el miedo que sentía era demasiado real. No quería morir. No de esa forma. Decidió que ya había tenido suficiente por ese día y abrió el menú del sistema intentando salir. El nivel de realismo era tan intenso que le resultaba aterrador. Al revisar su panel de personaje descubrió algo extraño. No tenía ninguna habilidad activa. Tampoco existía ninguna opción para cerrar sesión. Comenzó a entrar en pánico al pensar que tal vez estaba atrapado dentro del juego. Mientras buscaba respuestas, Kai-chan fijó su mirada en él y comenzó a recitar un extraño canto. Poco después una lluvia de ataques mágicos cayó sobre Yuin-gon, atravesando su cuerpo. El dolor fue intenso y lo lanzó contra un muro de roca. Su visión comenzó a volverse borrosa mientras luchaba por respirar y su conciencia se desvanecía lentamente. De repente se encontró en un lugar diferente, un espacio vacío que parecía existir dentro de su propia mente. Se preguntó si ese era el más allá. Pensó que Kai-chan lo había matado. Sin embargo, una luz dorada apareció frente a él. Una voz femenina resonó en la oscuridad y declaró que él estaba unido por el destino a ese mundo. La voz le ordenó conquistar y gobernar mediante la dominación absoluta. Cuando la mujer extendió sus manos, Yuin-gon notó que sus ojos eran de 2 colores diferentes. Antes de poder preguntar quién era o qué era, la luz lo envolvió por completo.
En el campo de batalla, los orcos verdes seguían luchando con dificultad. Kaichan avanzó para apoyar a sus guerreros y se burló del pequeño grupo que había osado desafiar a su tribu. Decidió que no tenía sentido prolongar la pelea y ordenó a sus soldados que acabaran con todos. En ese momento Yuingón se levantó del suelo con una expresión confundida. Se preguntó si acababa de experimentar algún tipo de despertar. Kaichan lo vio de pie y exigió saber cómo seguía con vida. Una notificación apareció en la visión de Yuingón indicando que había adquirido la habilidad telequinesis nivel 1. Él murmuró con incredulidad porque no sabía cuándo había obtenido esa habilidad. Luego apareció otra sorpresa. Su trabajo secundario ahora figuraba como caballero de la conquista. Kaichan gritó a sus soldados que concentraran todos los ataques en el muchacho. Karak comprendió de inmediato la situación y rugió ordenando que protegieran al príncipe a cualquier costo. Nadie debía hacerle daño. Yuingón permaneció inmóvil mirando su ventana de estado. Comprendió que esa clase nunca había existido en el juego original. Luego clavó su espada en el suelo y sintió que el movimiento le resultaba completamente natural, como si siempre hubiera conocido ese poder. Miró hacia adelante y proclamó que el poder de la conquista era el poder de los reyes. Después levantó la voz y activó una habilidad llamada Bajo el estandarte del rey. Una luz dorada comenzó a girar a su alrededor y luego se expandió hacia los guerreros orcos. El efecto fortaleció a los orcos verdes. Ellos comenzaron a gritar que sentían una fuerza enorme dentro de sus cuerpos. Cargaron contra la tribu del trueno rojo como una gran ola. Uno de los orcos atravesó el pecho de un enemigo usando solo sus manos desnudas. Ya no necesitaban armas y parecían imposibles de detener. Kaichan comenzó a entrar en pánico al ver el cambio repentino. No entendía cómo la fuerza del enemigo había aumentado tan rápido. Sus ojos siguieron la energía dorada hasta su origen y descubrió que provenía de Yuingón. Furioso, lanzó 4 ataques poderosos directamente contra él. Yuingón vio venir los ataques, pero antes de que lo alcanzaran Karak saltó frente a él y los desvió con facilidad. Al observar a Karak luchar, Yuingón comenzó a recuperar confianza. Le ordenó avanzar mientras el poder de su mejora aumentaba cada uno de sus movimientos. Kaichan comprendió que la batalla estaba perdida. Intentó pedir que se detuvieran, pero ya era demasiado tarde. Karak se lanzó contra él con toda su fuerza y el golpe fue tan fuerte que su cabeza salió volando. Los orcos del trueno rojo que quedaban vieron la cabeza de su líder rodar por el suelo y escaparon llenos de miedo. Los orcos verdes comenzaron a perseguirlos mientras gritaban que ninguno debía escapar. En ese momento apareció un mensaje del sistema frente a Yuingón indicando que los logros de un general pertenecen a su rey. Inmediatamente subió 3 niveles seguidos. Mientras aún intentaba recuperar el aliento, Yuingón se preguntó qué estaba ocurriendo. A cierta distancia, Karak lo observaba con los ojos muy abiertos tratando de entender de dónde provenía ese poder. Luego volvió a mirarlo con una expresión de respeto y sorpresa, sin estar seguro de si el príncipe era realmente la fuente del milagro que acababan de presenciar. Más tarde, en el campamento, Yuingón revisaba su menú con desesperación. Repetía una y otra vez que no existía ningún botón de salida. No importaba cuánto buscara, esa opción simplemente no estaba allí. Intentó calmarse diciéndose que debía respirar y pensar con tranquilidad. Llegó a la conclusión de que solo existían 2 posibilidades. La primera era que estaba atrapado dentro de una realidad virtual y que tal vez algún error del sistema sería corregido en el mundo exterior. La segunda posibilidad era mucho más extraña. Tal vez aquello ya no era un juego. El entorno era demasiado real. Los detalles del lugar, la temperatura del aire y la forma en que cada sonido resonaba en las rocas hacían que todo pareciera completamente auténtico. Incluso notó con cierta sorpresa que su propio cuerpo estaba representado con todos los detalles, sin ningún tipo de censura. Ese pequeño detalle reforzó la idea de que tal vez ese mundo no era solo una simulación. Pensó que quizás realmente había cruzado a otro mundo. Luego una idea preocupante pasó por su mente. Tal vez morir era la única forma de salir. Sin embargo, descartó inmediatamente esa idea porque no estaba dispuesto a arriesgarse a probarlo. Por el momento decidió ver el lado positivo. Al menos no era un orco ni un ogro. Además ocupaba el papel de un príncipe. Eso significaba que su posición era muy favorable. En ese momento Karak entró en la tienda preguntando si podía hablar con él un momento. Debido a la situación extraña y aparentemente permanente, Yuingón decidió aceptar mentalmente su nuevo nombre, Sutra, ya que todos en ese mundo lo llamaban de esa manera. Sutra pregunta qué es lo que Karak quiere. Karak explica que desea pedir un duelo. También añade que, aunque Sutra es un príncipe, también es un líder. Y para un guerrero como Karak, es correcto conocer las capacidades de combate de la persona a la que sirve. Sutra levanta una ceja y se pregunta si hay una razón real detrás de eso. Karak le ofrece una espada de entrenamiento y le asegura que no debe preocuparse. Tiene la intención de pelear con cuidado.
Sutra se burla un poco de la formalidad, diciendo que si van a hacer esto, entonces deben hacerlo bien. Con eso, se lanza primero con la espada levantada. Karak se prepara mientras la espada de Sutra cae sobre su cabeza, seguida por una serie de estocadas desordenadas que apenas afectan al guerrero orco. Karak comenta que se siente como si lo tocaran con un huevo. Luego, con un movimiento relajado, lo golpea y envía a Sutra volando hacia atrás con facilidad. Mientras se frota la parte posterior de la cabeza, Sutra murmura que Karak debería haber advertido antes de golpear tan fuerte. Cuando se levanta, algo llama su atención. Esgrima básica nivel 1 ha sido desbloqueada. Confundido, se pregunta cuándo ocurrió eso. Luego lo entiende. Es igual a lo que pasó con la telequinesis. Piensa que tal vez obtiene nuevas habilidades al experimentar las acciones directamente, incluso cuando se usan contra él. Karak sugiere que terminen el entrenamiento y vayan a comer algo, pero Sutra niega con la cabeza, declarando que aún no ha terminado. Ajusta su postura y vuelve a atacar, esta vez con una estocada más precisa y concentrada. Karak la bloquea con facilidad, pero nota que sus movimientos han mejorado claramente. Se pregunta por qué Sutra fue tan torpe antes. Sus habilidades no han subido de nivel exactamente, pero su técnica se ha adaptado rápido. Karak vuelve a atacar, obligando a Sutra a saltar hacia atrás. Parece estar disfrutando el combate. Pregunta si ahora puede manejarlo y pregunta cuál es su nivel actual. Karak dice que su último nivel registrado era 21. Sutra abre su ventana de estado y responde que pronto lo alcanzará. Se revela que ahora está en nivel 7. Él se explica a sí mismo que en ese mundo las personas tienen niveles, pero a diferencia de él, la mayoría no puede verlos directamente. Ellos dependen de hechizos para medir el nivel. Mientras tanto, él tiene acceso completo a sus estadísticas y la capacidad de asignar puntos extra cuando sube de nivel, una gran ventaja. Se lanza hacia adelante, impulsándose con los pies mientras ataca a Karak con una lluvia de golpes. Cada ataque es más preciso que el anterior. Reflexiona que eso significa que puede volverse más fuerte y no solo de forma lenta. Su crecimiento es exponencial, mucho mayor que el de los demás. Entonces sus pensamientos se dirigen al futuro. La historia no es lineal. Existen varios eventos importantes antes del final. El más importante es un evento llamado el Día de la Masacre. En la historia del reino demoníaco aparece registrado en el año 517. Durante ese evento, Zephyr, el segundo hijo del rey demonio, asesina a todos sus hermanos para cumplir su ambición. Y como eso incluye a todos los príncipes, significa que Sutra también está en esa lista. Por suerte, el año actual es 512. Todavía tiene tiempo, 5 años. Pero para sobrevivir, debe detener la masacre antes de que ocurra. Lo ideal sería volverse más fuerte que el propio Zephyr. Karak lo llama diciendo que lo ha estado buscando por todas partes. Sutra pregunta qué está pasando. Karak le recuerda que hoy es la reunión programada. Sutra frunce el ceño porque no sabe a qué reunión se refiere, pero Karak insiste en que deben ir. Todos ya están esperando. De regreso en el campamento, Sutra se encuentra sentado en una mesa frente a otras 2 personas. Él ríe con nervios diciendo que llegaron temprano. Frente a él están sus hermanos mayores. Su hermano, el séptimo príncipe, se presenta como Chris Moonlight y comenta la repentina formalidad de Sutra, diciéndole que se relaje porque son familia. Su hermana, la octava princesa, Caitlin Moonlight, añade que es la primera vez que lo ve en persona. Chris le dice que no hay necesidad de usar títulos y que puede llamarlo simplemente hermano y hermana. Sutra acepta. En sus pensamientos los identifica como hijos de la cuarta reina, Elaine Moonlight, gobernante de los licántropos. Recuerda que incluso en el juego original ellos le causaban muchos problemas durante las batallas. También recuerda un detalle oscuro. Solo un año antes del día de la masacre, tanto Chris como Caitlin mueren. La causa es Zephyr, junto con los otros hijos del rey demonio. Su linaje amenazaba su deseo de poder. Pero Caitlin tenía otro secreto. Ella no era la verdadera hija del rey demonio. Era ilegítima. Caitlin mira a Sutra y pregunta por qué cambió el plan. Explica que solo le pidió explorar, no entrar en combate. Él responde que no esperaba que el enemigo apareciera allí. Caitlin se acerca un poco para examinarlo. Pregunta si está herido y le dice que debe tener más cuidado. También le recuerda que todavía es el más débil entre sus hermanos. Sutra se disculpa y luego se queda en silencio. En su mente se pregunta por qué están siendo tan amables con él. Se pregunta si los hijos del rey demonio realmente están tan unidos. Ese pensamiento permanece en su mente. En el juego todo estaba escrito. Los diálogos, las traiciones y la jerarquía. Pero aquí las personas, sus emociones y sus decisiones parecen impredecibles. Se siente real. Chris está de acuerdo con Caitlin y advierte a Sutra que la próxima vez que haga algo tan imprudente recibirá una fuerte reprimenda. Sutra asiente diciendo que lo entiende.
pero en el fondo sigue preguntándose por qué están siendo tan amables con él. En el juego eran fríos, calculadores y a veces hostiles. Pero aquí hay calidez. Él piensa en la naturaleza de los licántropos. Son conocidos por su gran vitalidad, seres llenos de fuerza vital. También recuerda que muchos de ellos eran expertos usando aura. Esa idea le da una inspiración. Si pudo obtener telequinesis al experimentar ese poder directamente, entonces tal vez pueda despertar el aura de la misma forma. Él dice que tiene una petición. Chris levanta una ceja y pregunta qué tipo de petición es. Entonces la expresión de Sutra se ilumina y declara que quiere que Chris lo golpee con aura. Tanto Chris como Caitlin muestran sorpresa. Se miran entre ellos preguntándose si escucharon bien o si él desarrolló un extraño gusto por el dolor. La escena cambia mientras una batalla ocurre en otro lugar. Los orcos rojos son lanzados por el aire mientras los orcos verdes luchan contra ellos en una guerra total. El caos llena el campo de batalla. Un enorme orco rojo ataca de repente, no solo a los enemigos sino también a sus propios hombres, golpeando a cualquiera cercano. Varios guerreros intentan detenerlo, pero él los elimina con facilidad. Uno logra hacerle un pequeño corte en el brazo y el gigante se detiene mirando la herida. La furia aparece en su rostro. El atacante apenas tiene tiempo de arrepentirse antes de ser convertido en una nube de sangre roja. La onda de choque del golpe lanza a los luchadores cercanos por el aire. El orco rojo ruge con fuerza y exige que ningún enemigo escape. Promete una recompensa a quien consiga más muertes. De forma extraña, los orcos verdes parecen obedecer sus palabras como si él los estuviera guiando, no luchando contra ellos. Mientras tanto, Sutra parece estar inconsciente. Su mente se desliza hacia un mundo de sueños. Allí observa a la mujer misteriosa que apareció durante su despertar. Se pregunta quién es y, al mirar alrededor, también se pregunta quiénes son las otras figuras oscuras. Son personajes que no reconoce del juego. La mujer da un paso más cerca, pero no dice nada. Su forma se disuelve otra vez en una luz brillante, obligando a Sutra a cubrir sus ojos. Cuando los abre, despierta nuevamente en su habitación. Él murmura, preguntándose qué tipo de sueño fue ese. Entonces una voz susurra cerca de su oído. Karak está a su lado, murmurando con diversión. Sorprendido, Sutra salta hacia atrás, diciendo que Karak casi le provoca un ataque al corazón. Karak responde que parece estar bastante bien, aunque está confundido de por qué le suplicó a sus hermanos que lo golpearan. Karak comenta que insistía mucho y le dice que observe el resultado. En efecto, Sutra ahora emite un leve brillo de aura. Funcionó. Él comenta que realmente puede sentirla. Karak pregunta si solo recibir golpes con aura es suficiente para despertarla. Sutra responde que al menos parece ayudar en parte. Karak entonces pregunta si fue él quien los llenó de poder durante la última batalla en la cueva. Sutra asiente y Karak dice que ahora lo entiende. Sutra cambia el tema y pregunta si ocurrió algo mientras estaba inconsciente. Karak le informa que la fuerza principal derrotó a los orcos rojos. Sutra levanta una ceja. Él había pensado que sus hermanos fueron enviados para enfrentar esa amenaza. Karak se ríe ante esa idea y dice que eso es absurdo. Pregunta si Sutra sabe lo enorme que es la tribu de los orcos rojos. Sutra pregunta quién dirigió la operación. Karak responde que fue el general Vandal. El nombre sorprende a Sutra. Vandal es uno de los guerreros más fuertes del reino. Cuando Sutra jugaba como Zephyr, Vandal se había convertido en uno de sus subordinados más confiables. Ese recuerdo provoca otra comprensión. Vandal no se convierte en subordinado de Zephyr hasta el año 515. Actualmente es el año 512. Eso significa que Vandal todavía es libre. Aún no ha jurado lealtad a nadie. Sutra ve una gran oportunidad. Él conoce las debilidades de Vandal, sus comidas favoritas, sus recompensas preferidas y su estilo de combate. Lo más importante es que conoce la clave para reclutarlo, derrotarlo en un duelo. Con ese conocimiento está seguro de que puede reclutar a Vandal antes de que Zephyr tenga la oportunidad. Es un primer objetivo sólido. Conseguir un subordinado poderoso y leal. De regreso en el campamento de Caitlin, Chris se escucha gritar con incredulidad. Quiere saber si Sutra realmente alcanzó lo básico del aura en solo un día. Sutra explica que puso todos sus puntos de su vida de nivel en aura, así que ese resultado era de esperar. Ni siquiera se trata de especialización. El aura mejora de forma pasiva todas las estadísticas físicas, lo que la vuelve mucho más valiosa que la telequinesis. Chris murmura que es ridículo y luego se pregunta si quizá tiene relación con que Sutra sea de la raza Gandharva. Chris pregunta si Sutra puede dibujar un mapa de los túneles que exploraron. Sutra responde que probablemente sí. Aunque no tiene un mapa real, posee un minimapa que muestra el lugar con bastante detalle. Pide papel y una pluma y, cuando se los dan, empieza a dibujar. Cuando termina, Chris examina el dibujo y dice que es incluso más preciso que el mapa que ellos tienen. Lo llama un genio. Sutra se ríe con modestia.
Kai-Tin les informa que los orcos rojos que encontraron fueron eliminados, lo que significa que el enemigo todavía no sabe que sus túneles fueron descubiertos. Chris comenta que con ese mapa pueden planear un ataque sorpresa, pero todavía necesitan otra tarea de él. Sutra debe explorar las montañas. Karak pregunta si es otra misión de reconocimiento. Sutra admite que sí. Después de todo, todavía es el más débil entre sus hermanos. Karak se muestra agradecido de que hayan llegado refuerzos, y Sutra da crédito a los logros que obtuvieron recientemente. Karak está de acuerdo y suelta una pequeña risa. Más adelante observan a dos figuras. Kai-Tin, ahora cubierta con una túnica, y otra mujer. Sutra pregunta qué ocurre y por qué Kai-Tin está vestida así. Ella le indica que baje la voz. No sabe qué puede traer esta misión, así que lo seguirá en secreto y solo intervendrá si se vuelve peligroso. Insiste en que el mérito debe ser solo para él. Sutra cuestiona su lógica, preguntándose si es ingenua o simplemente muy comprensiva, pero decide no rechazar su ayuda. La otra mujer se presenta como Seira, ayudante de Kai-Tin. Sutra la saluda con educación. Kai-Tin le dice que se concentre en explorar. Ellas lo seguirán con discreción. Él acepta y el grupo vuelve al sistema de cuevas enanas que habían explorado antes. Mientras avanzan, Karak comenta que las salas están extrañamente vacías. Es como si todo lo valioso hubiera sido retirado. Sutra está de acuerdo. Parece poco probable que los enanos abandonaran sus tesoros. Cuando pregunta por las armas que encontraron antes, Karak dice que tal vez no eran valiosas según los estándares enanos. Sutra admite que esa explicación tiene sentido. De pronto Karak se pone rígido. Dice que algo se acerca. Sutra también lo escucha. Revisa su minimapa y confirma que un grupo grande viene hacia ellos. Abre su inventario y sonríe diciendo que estaba preparado para esto. Muestra un objeto mágico de destello que preparó antes. Les dice a todos que cierren los ojos cuando dé la señal. En el fondo de la cueva aparecen decenas de criaturas. Son arañas del tamaño de perros que caminan sobre las rocas con piedras sujetas a la espalda. Arañas de roca. Monstruos que viven en lugares oscuros, se mueven en grupos y poseen veneno capaz de paralizar a sus presas. Sutra da la señal y lanza la magia de destello hacia arriba. En el momento en que explota, la cueva se llena de una luz dorada cegadora. Las arañas chillan, aturdidas y paralizadas. Sutra anuncia que la luz las inutiliza por completo. Después de todo son criaturas de sombra. Ordena al equipo que las elimine. Los guerreros avanzan con las espadas listas. Las arañas intentan resistir, pero están completamente superadas. El grupo las elimina con facilidad. Sutra observa con satisfacción. Otra misión completada. Otro paso adelante. Sutra permanece en la retaguardia, evitando el choque directo mientras observa el campo de batalla con su minimapa. Amplía la vista del combate y recuerda que las arañas de roca siempre se mueven en grupos, y que cada grupo es liderado por un jefe dominante. Lo identifica rápidamente. Es más grande y más peligroso, escondido más profundo entre las sombras. Le dice a Karak que lo siga y explica que van a eliminar al jefe directamente. Karak indica que entiende, y ambos avanzan por el campo de batalla con gran concentración, moviéndose entre los combatientes y aprovechando los espacios dentro del caos. Finalmente la araña jefe aparece a la vista. Es enorme, mucho más grande que las demás, y Karak grita al notar su presencia. Sin dudarlo, Karak salta alto y baja su hacha con toda su fuerza contra el caparazón de la criatura. Para su sorpresa, el ataque no hace nada. La hoja rebota sin causar daño. Sutra hace una mueca y comenta que lo olvidó. Su caparazón es casi imposible de penetrar. Las hachas no funcionan en ese caso. Su debilidad es el fuego, pero por desgracia todavía no ha desbloqueado ninguna magia basada en fuego. De pronto, la araña comienza a mostrar grupos de pequeños ojos que parpadean y se abren por toda su espalda. Karak retrocede alarmado cuando el jefe fija su atención en él. La enorme criatura empieza a cargar. Sutra entra en pánico y murmura que el fuego es la única forma, pero no tiene ninguno. Justo en ese momento, la voz de Kai-Tin se escucha desde atrás, indicándole que levante su espada. Él hace lo que le dicen y de repente llamas envuelven la hoja. Sutra queda sorprendido y pregunta si ella está usando magia. Ella lo confirma y pregunta si ese encantamiento será suficiente. Desde atrás, canaliza su energía hacia él, actuando como apoyo mágico. La araña jefe se lanza hacia adelante. Cuando se acerca, Sutra se prepara. En el momento en que el polvo se levanta por el impacto, él sale de la nube y corre hacia adelante. Escala la pata de la araña y une su espada encantada con su esgrima básica. Entonces usa la técnica llamada hoja ardiente. La espada cubierta de llamas comienza a cortar la gruesa armadura de la criatura, dejando líneas rojas brillantes sobre su piel. La araña grita mientras su cuerpo empieza a arder, mientras Sutra continúa atacando. Las llamas la consumen por completo. Entonces la luz lo alcanza.
Una luz dorada conocida que indica varios aumentos de nivel. Avisos aparecen frente a su vista y su nivel sube hasta 9. Él grita con emoción. Kai-Tin pregunta si está bien y qué era esa luz. Él duda un momento y luego afirma que es una especie de bendición. Nada de qué preocuparse. Ella pregunta si es un don relacionado con ser un Gandharva. Él lo confirma. Luego ella pregunta cómo pudo enfrentarse tan bien a la araña de roca. Sus movimientos eran demasiado precisos para hacer simples suposiciones. Él responde que leyó sobre ellas en un libro. En realidad, luchó contra ellas muchas veces cuando jugaba el juego, y cada movimiento quedó grabado en su memoria muscular. De repente Karak llama su atención y dice que encontró algo. Caminan hacia allí y descubren una puerta oculta. La empujan y entran en una cámara con poca luz. Sutra se queda quieto. Reconoce la estructura al instante. Es un portal de ciudad de estilo enano. Karak pregunta si sabe qué es, y Sutra responde que tiene una idea. Las marcas son enanas y aunque nunca encontró una jugando como Zephyr, sí lo hizo cuando jugaba como el héroe humano. Explica que probablemente se activa cuando se infunde con magia. Le dice a Kai-Tin que parece ser un dispositivo de teletransportación. Ella pregunta si está seguro. Seira, observando la estructura, dice que coincide con la teoría de Sutra. Kai-Tin se pregunta si pueden saber el destino. Seira explica que tal vez haya algunas inscripciones cerca. Karak señala una pared y menciona unos grabados débiles. Todos se acercan. La escritura es desconocida para la mayoría. Karak pregunta si Kai-Tin puede leerla. Ella dice que no. Seira también admite que no entiende nada. Entonces Sutra sorprende a todos al leerlo en voz alta. Dice que se identifica como el portal número 2 de la montaña Sisa, conectado con el portal número 3. A mitad de la frase se detiene, preguntándose cómo puede entenderlo. Un aviso del sistema confirma lo ocurrido. Ha adquirido la habilidad de escritura enana. Ahora puede leer ese idioma con facilidad. Queda sorprendido por lo fácil que fue y entiende que incluso los idiomas pueden aprenderse por experiencia en ese lugar. Karak, con los ojos abiertos, pregunta si realmente leyó eso. Sutra dice que sí. Al parecer ahora puede hacerlo. Kai-Tin le pregunta cuándo aprendió eso. Seira pregunta qué dice la inscripción en la parte inferior. Sutra explica que el portal se activa al recibir magia y sugiere que Kai-Tin lo intente. Ella pregunta por qué él no lo hace. Él evita decir la razón real, que no puede usar magia, y solo afirma que todavía es torpe con los hechizos. Kai-Tin da un paso adelante y comienza a canalizar energía en el portal. La esfera en el centro brilla con una luz azul suave que se vuelve más fuerte hasta expandirse hacia afuera. Aparece una imagen proyectada, un mapa aéreo de la cordillera. Pueden ver claramente su ubicación actual junto con el portal 3 en la distancia. Piensan que tal vez allí es donde los enanos se esconden ahora. Karak comenta que la fuerza principal de los orcos rojos está estacionada más allá de esas montañas. Sutra está de acuerdo. Esa es su oportunidad de atacar primero. Kai-Tin dice que deberían detenerse allí y hablar de los siguientes pasos más tarde. De regreso en el campamento, Chris los recibe con emoción y declara que Sutra realmente es un amuleto de buena suerte. Sutra intenta restarle importancia diciendo que fue solo coincidencia, pero no puede evitar sentir el peso del fuerte elogio de su hermano, tanto físico como emocional. Chris dice entonces que si Sutra quiere algo debe decirlo, como su hermano y líder hará cualquier cosa por él. Sutra responde que está bien, pero Chris insiste. Dice que una recompensa es necesaria y rechazarla lo decepcionaría. Sutra pregunta si incluso una petición algo exagerada sería aceptable. Chris se ríe y le dice que pregunte. Sutra respira profundo y afirma que quiere aprender el puño del dios bestia. Chris se queda inmóvil por un momento. Sutra explica que debido a su nivel, las armas no son una opción, pero las habilidades son diferentes. El puño del dios bestia es un arte marcial legendario transmitido en la línea real de los licántropos, una técnica de combate de rango S. Sabe que está pidiendo mucho y dice que entenderá si Chris se niega. Baja un poco la cabeza y afirma que esperaba algo así. Pero Chris, después de una pausa, acepta enseñarle, aunque no las técnicas secretas, eso está prohibido. En cambio ofrece enseñarle una forma básica y dice que debería ser más que suficiente como regalo. Sutra queda momentáneamente sin palabras. Chris interpreta el silencio como decepción y pregunta si está insatisfecho. Sutra responde rápido que está muy feliz, incluso emocionado. Chris sonríe con calidez y afirma que desde ahora, además de Kai-Tin, quiere considerar a Sutra un verdadero hermano menor. No solo de nombre, sino también en vínculo. Sutra piensa en la oferta de Chris y admite para sí mismo que es un gesto sorprendentemente sincero. Tiene peso, pero además no es una mala idea. Acepta sin dudar. Los dos se dan un fuerte apretón de manos, sellando el inicio de algo nuevo. Kai-Tin parece satisfecha, su sonrisa es leve pero sincera.
Sutra afirma que desde ahora deberían trabajar juntos y hacerlo bien. Se forma una alianza, no unida por juramentos ni por decretos reales, sino por algo mucho más práctico: interés mutuo y confianza. Por ahora es una alianza común, pero él sabe que puede convertirse en algo mucho más fuerte. La escena cambia y se traslada a los picos irregulares cerca del Portal 3, en lo profundo de las montañas Isa. Allí, entre las rocas, se encuentra un puesto de los orcos rojos. Dentro de una de las tiendas, un grupo de orcos conversa. Uno comenta que el enemigo probablemente no vino aquí buscándola específicamente. Otro se burla y pregunta qué hace su gran princesa en ese lugar. Atada con fuerza y con la boca cubierta, la sexta princesa, Felicia Doomblade, permanece sentada con una mirada de fría furia en sus ojos. Mientras tanto, Sutra revisa su hoja de estadísticas. Su mirada se detiene en su atributo de carisma, ahora el más bajo. Nota que cuando empezó a subir de nivel, cada estadística aumentaba 2 puntos por nivel. Sin embargo, recientemente el atributo de carisma solo aumenta 1 punto. Se pregunta por qué sucede eso. Recuerda que en el juego original el carisma y la apariencia eran cosas diferentes. La apariencia determinaba qué tan atractivo se veía un personaje, mientras que el carisma medía cómo reaccionaban los demás ante él, qué tan persuasivo o inspirador podía ser. Después de pensarlo, concluye que su progreso sigue siendo bastante bueno. En general está volviéndose más fuerte más rápido que la mayoría. Lo que realmente le importa ahora es que está cerca de alcanzar el nivel 10. En el juego, llegar al nivel 10 desbloqueaba un nuevo nivel para las habilidades únicas. En el caso de Locke, mejoraba la habilidad elegido. Para Zephyr, fortalecía la habilidad descendiente de la oscuridad. Sutra piensa que cuando alcance el nivel 10 tal vez una de sus habilidades únicas también se fortalezca. Es algo que espera con bastante interés. En ese momento Karak entra y anuncia que todos los preparativos están completos. Luego pregunta si Sutra está listo para partir. Sutra responde que sí. Karak, con un tono sorprendentemente alegre, comenta que parece estar de buen humor y le pregunta qué ocurrió. Sutra simplemente dice que no es nada importante. Afuera, las unidades orcas están formadas y listas. Sutra da la señal y la expedición comienza. El grupo se dirige nuevamente hacia las montañas, cruzando el terreno rocoso hasta regresar a la cueva donde se encuentra el portal. Dentro de la cueva, los magos y guerreros licántropos ya están trabajando. Chris está cerca de la puerta del portal supervisando la operación. Chris se dirige a los magos y pregunta si la investigación ya terminó. Uno de ellos asiente y confirma que el portal realmente se conecta con un río cercano a la cordillera de las montañas Isa. Chris pregunta si el portal funciona correctamente. El mago responde que no hay ningún problema. La estructura es estable y, como era de esperar de la construcción enana, fue hecha para durar. Chris entonces ordena activar el portal. Los magos comienzan a canalizar su maná hacia la enorme puerta de piedra. El portal comienza a vibrar y pronto se llena de luz, estabilizándose mientras abre un camino a través de las montañas. Chris da el primer paso hacia adelante. Sutra observa con asombro. Ver un portal real funcionando frente a él es impresionante. Usarlos dentro de un juego es una cosa, pero presenciarlo en la realidad es completamente diferente. Caitlin lo empuja ligeramente y le pregunta qué está esperando. Sutra responde que ya va y atraviesa el portal. La teletransportación ocurre de forma instantánea. En un parpadeo aparece al otro lado. Lo primero que ve frente a él es el campamento de los orcos rojos. Chris aparece a su lado y comenta que todo es exactamente como esperaban. Observando la estructura del campamento y su tamaño, estima que hay alrededor de 5.000 soldados estacionados allí. Explica que si atacan desde la retaguardia, el primer objetivo debe ser las líneas de suministro. Si el general Vandal ataca desde el frente, atraerá la atención del enemigo. Mientras tanto, un pequeño grupo puede infiltrarse y quemar las reservas de comida. De repente Seira interviene diciendo que algo no parece correcto. El campamento se ve demasiado vacío. Chris asiente y también nota que el número de tropas parece menor de lo esperado. Supone que quizá ya lanzaron un ataque en otro lugar. En ese momento Sutra inclina la cabeza al escuchar algo. Un sonido distante de acero chocando contra acero. Pregunta qué es ese ruido. Es débil, pero muy claro. Chris le dice que concentre su aura en los ojos. Sutra obedece. Cuando mejora su visión, el campo de batalla se vuelve más claro. Los orcos rojos están luchando contra otro grupo, pero no parece ser el ejército de Vandal. Caitlin también se da cuenta y pregunta quiénes son esos combatientes. Chris confirma que Vandal no tenía ninguna batalla programada ese día. Algo no encaja. Sutra entrecierra los ojos y finalmente logra verlos con claridad. Guerreros ágiles de cuerpo delgado montados sobre veloces dragones pequeños. Los reconoce inmediatamente. Son elfos oscuros. Sutra lo afirma con seguridad.
Los jinetes que montan esas criaturas definitivamente son elfos oscuros. Caitlyn se sorprende y pregunta si está seguro. Sutra responde que su complexión pequeña y las monturas lo dejan muy claro. Chris observa cómo la batalla cambia de rumbo y comenta que los elfos oscuros parecen estar retirándose. Supone que su líder debió caer y ahora se están retirando rápidamente. Karak observa la situación y pregunta si realmente esa fue la conclusión del combate. La mente de Sutra comienza a pensar rápidamente. No entiende por qué los elfos oscuros estarían luchando en ese lugar. Más tarde, en su campamento, el general Vandal está hablando con Chris. Vandal menciona que ya recibió noticias de que las fuerzas del príncipe Chris descubrieron el portal enano. Dice que está impresionado, pero también tiene curiosidad. Quiere saber cómo supieron a dónde llevaba el portal. Chris aclara que no fue su logro. Explica que el noveno príncipe, Sutra, fue quien descubrió el destino del portal. Sutra responde con modestia y dice que solo fue suerte. Volver a ver a Vandal le provoca una sensación extraña. En sus partidas anteriores del juego, Vandal siempre había sido una figura importante, un guerrero fuerte, leal y muy peligroso. Vandal comenta que un descubrimiento tan importante merece reconocimiento. Promete que Sutra recibirá una recompensa apropiada en el castillo del rey demonio. Chris cambia el tema y pregunta sobre el enfrentamiento que ocurrió fuera del campamento anteriormente. Vandal explica que los elfos oscuros se unieron a la batalla de forma inesperada por iniciativa propia. Chris pregunta por qué lo hicieron y si fueron enviados como refuerzos desde el castillo. Vandal admite que la situación no está clara. Dice que los elfos oscuros afirmaron que solo estaban realizando una exploración previa antes de unirse oficialmente a la campaña, pero la situación se salió de control. Ahora existe un problema mayor. Chris pregunta cuál es ese problema. Vandal revela que el comandante del grupo de elfos oscuros fue capturado por los orcos rojos. Chris dice que eso explica por qué el grupo se retiró tan rápido. Sutra, ahora completamente atento, formula la pregunta que todos están pensando. Quiere saber quién es exactamente el comandante que fue capturado. Vandal responde que es alguien que todos conocen. La comandante capturada no es otra que la sexta princesa, Felicia Doomblade, su propia hermana. Chris y Caitlyn se miran sorprendidos. Ambos quedan claramente impactados por la noticia. Según recuerda Sutra, Felicia es la hija de la tercera reina, una antigua princesa elfa oscura que llevaba el apellido Doomblade. También es la hermana gemela del quinto príncipe, Sylven. En el juego original, tanto Felicia como Sylven eran aliados de la facción de la cuarta princesa, Anastasia Necreon, quien era una rival política en la ruta del protagonista. Por esa razón, ambos siempre aparecían como enemigos dentro de la historia. Ahora Sutra se pregunta qué está haciendo Felicia en ese lugar en esta línea temporal. Piensa si tal vez se involucró en el conflicto para obtener mérito o para interferir con la operación. Chris comenta que tal vez los orcos rojos no saben a quién capturaron. Quizá no saben que ella es parte de la familia real. Vandal responde que todavía no ha podido confirmar eso. Chris pregunta cuál será el plan a partir de ahora. Vandal explica que lo ideal sería rescatarla, pero no a costa de sacrificar todo su ejército. Si surge la oportunidad, atacarán. También es posible negociar, pero Vandal deja claro que no tiene intención de inclinarse primero. Si los orcos rojos quieren hablar, tendrán que dar el primer paso. Chris responde que entiende. Vandal añade que intentará reunir más información desde su lado y pide que se mantengan en contacto si descubren algo nuevo. La conversación termina en ese momento. Chris se vuelve hacia los demás y comenta con tono serio que su hermana ahora se ha convertido en una prisionera de guerra. Caitlyn responde con urgencia diciendo que si Felicia sigue viva, entonces deben rescatarla. Chris está de acuerdo en teoría, pero le recuerda que intentar un rescate podría provocar grandes pérdidas. Caitlyn rechaza completamente la idea de dejarla atrás. Para ella, Felicia es su hermana y la familia no es algo que se pueda elegir o abandonar. Chris se queda en silencio por un momento antes de decir que entiende su punto, pero también señala que la situación es muy delicada. Sutra observa la discusión en silencio, tratando de entender la tensión entre ellos. Siente que hay algo que no se dice, algo oculto entre Chris y Felicia que él todavía no conoce. Afuera, el aire nocturno está lleno de tensión. Los licántropos se mueven en formaciones ordenadas, acompañados por orcos de piel verde. Dentro de la tienda, los líderes están reunidos. Chris explica el plan final. Dice que el general Vandal atacará de frente a la fuerza principal de los orcos rojos. Mientras la atención del enemigo esté centrada en ese ataque, las unidades de Chris lanzarán un ataque sorpresa por la retaguardia. El objetivo es desestabilizar las líneas enemigas, crear caos y destruir su logística. Caitlyn y Sutra liderarán cada uno su propio escuadrón con tareas específicas. Sutra pregunta si la misión también incluye rescatar a Felicia. Chris responde que sí, pero que no es la prioridad principal.
Primero deben destruir las reservas de comida y el arsenal del enemigo. Solo después intentarán rescatarla. Y si la situación se vuelve demasiado peligrosa, la orden es clara: retirarse de inmediato. No pueden sacrificar muchas vidas por una sola persona. Caitlin aprieta los puños, llena de enojo. Chris le ordena que guarde silencio y le recuerda que él es el oficial al mando. Caitlin responde acusándolo de tratar a Felicia como si fuera un problema en lugar de parte de su familia. Chris contesta con frialdad que no puede permitir que los sentimientos personales arruinen la misión. Sutra observa todo en silencio. Empieza a preguntarse si entre Chris y Felicia existe algo más que una simple rivalidad política. Tal vez ocurrió algo personal entre ellos en el pasado. Un conflicto que los demás desconocen. Sea lo que sea, parece algo profundo. La noche cae por completo y la operación queda cubierta por la oscuridad. Desde un acantilado que domina el campamento de los orcos rojos, Chris y los demás observan. El campamento enemigo sigue activo incluso de noche. Los guardias patrullan, las fogatas iluminan el lugar y los centinelas permanecen atentos. De repente, una enorme explosión sacude una parte del campamento. Varios soldados salen despedidos por el aire cuando el general Vandal irrumpe liderando un violento ataque frontal. Vandal ruge ordenando a sus tropas que eliminen a todos los enemigos. Su voz retumba por todo el campo de batalla. En otra posición, donde se encuentra Sutra, Karak ve la señal y pregunta si ya es momento de moverse. Por unos instantes permanecen en su lugar, observando cómo los orcos avanzan como una ola imparable. Vandal, después de lanzar el primer golpe, ordena a todas sus unidades retirarse inmediatamente. Desde el acantilado, Chris observa la retirada y reconoce la oportunidad. Ese es el momento que estaban esperando. Se vuelve hacia su equipo y ordena a todos prepararse. Les recuerda a Sutra y Caitlin que deben cumplir sus tareas, destruir los suministros y rescatar a Felicia si es posible. Entonces da la orden: avanzar. La segunda oleada ataca con fuerza. Los orcos rojos, que ya estaban desorganizados por el primer ataque, caen en la confusión. Sus líneas se rompen y sus defensas empiezan a colapsar. Caitlin le grita a Sutra que se mantenga alerta. Él le responde que ella también debe hacerlo. Sutra abre su minimapa y analiza el terreno. Marca una ruta que atraviesa las zonas menos protegidas. Encuentra el camino más seguro y señala su objetivo: el depósito de suministros. Explica que deben moverse rápido y destruirlo primero, porque cuando el enemigo se reorganice, la oportunidad desaparecerá. Karak corre hacia adelante con fuerza, gritando que destrozará a todos los enemigos. Su enorme cuerpo se lanza contra la primera línea y abre un camino entre los orcos rojos como si fuera un ariete viviente. Uno de los orcos responde con un ataque brutal dirigido al costado descubierto de Karak. Karak se da cuenta demasiado tarde de que no podrá defenderse a tiempo. Entonces algo pasa volando frente a él. Una daga gira en el aire y se clava con precisión en el cráneo del orco atacante. Karak se gira justo a tiempo para ver a Sutra bajando el brazo. En el rostro de Sutra aparece una pequeña sonrisa. Comenta que el ataque funcionó mejor de lo que esperaba. Karak parpadea sorprendido y pregunta cuándo aprendió a lanzar armas de esa manera. Sutra le resta importancia y explica que obtuvo la habilidad la noche anterior después de intentarlo una vez. Al parecer, eso fue suficiente. Karak asiente y señala hacia adelante. Dice que ya encontraron el almacén de comida y pregunta si deberían quemarlo de inmediato. Sutra responde que deben seguir el plan, pero su mente empieza a pensar en otra cosa. Si Felicia está prisionera cerca y prenden fuego a todo el lugar, existe la posibilidad de que quede atrapada en las llamas. Primero necesitan encontrarla. Rápidamente abre su minimapa y busca señales. Explica que los NPC con alineación neutral normalmente aparecen marcados en azul o púrpura. Después de unos segundos encuentra la ubicación. Le hace una señal a Karak para que lo siga y ambos corren hacia una tienda cercana. Dentro, Sutra afirma que ese debe ser el lugar. Desde las sombras se escucha una voz. Sutra se gira y ve a Felicia. Está encadenada y sentada en el suelo, mirándolo con incredulidad. Felicia exige saber qué está haciendo allí. Sutra le dice que no se mueva y corre hacia ella para quitarle las cadenas. Le explica que ese lugar pronto quedará envuelto en llamas y que si quiere vivir, deben salir de inmediato. Mientras trabaja en las cadenas, su mente sigue pensando con frialdad. Si la salva ahora, ella quedará en deuda con él. Una deuda real que podría ser muy útil en el futuro. Felicia sigue confundida. Todavía pregunta por qué él, entre todas las personas, está allí. Cuando las cadenas finalmente caen al suelo, ambos salen corriendo. Sutra dice que deben reunirse con Chris y Caitlin. Felicia, aún tratando de recuperar el aliento, pregunta si realmente vinieron a rescatarla. Sutra responde sorprendido y pregunta por qué lo duda. Felicia le dice que él no entiende lo complicada que es la política dentro de la familia real. Las cosas no son tan simples.
Antes de que pueda explicar más, Karak grita desde adelante. Refuerzos enemigos se están acercando. Sutra le dice a Felicia que se mantenga cerca. Ella asiente, pero duda por un instante y pregunta cuándo empezó a usar su nombre de forma tan casual. Mientras corren, Felicia nota un peligro. Una lanza vuela hacia ellos desde atrás. Felicia grita una advertencia. Sutra se gira justo a tiempo para recibir el impacto completo en la espalda. La lanza atraviesa su cuerpo. Sangre sale de su boca y de repente todo su cuerpo se envuelve en llamas mágicas. Karak y Felicia gritan su nombre mientras observan con horror. Su figura queda completamente envuelta en fuego y su cuerpo cae al suelo convertido en una masa ardiente. La respiración de Felicia se acelera mientras el pánico comienza a crecer. Uno de los orcos corre directamente hacia ella. Antes de que pueda alcanzarla, una bola de fuego golpea el rostro del orco y lo lanza varios metros hacia atrás. Felicia se gira sorprendida. Frente a ella, Sutra está de pie nuevamente. Avanza lentamente entre el humo. Su cuerpo brilla débilmente. Ahora posee el control de maná nivel 1 en la habilidad Flecha de Fuego. Una sonrisa segura aparece en su rostro mientras lanza proyectiles de fuego con gran velocidad y precisión, incendiando todo a su alrededor. Para sí mismo piensa que ese es exactamente el poder que esperaba encontrar. Magia real, cruda, explosiva y completamente satisfactoria. Incluso en nivel 1, el hechizo Flecha de Fuego golpea con la fuerza de un meteorito. Entonces, detrás de él, una explosión de hielo aparece. Sutra se gira y ve a un mago orco rojo preparando otro hechizo. Esta vez, una flecha de hielo. Observa cómo el proyectil toma forma y nota que está dirigido directamente hacia Felicia. Ella corre hacia él preguntando si está bien. Sutra la empuja a un lado justo cuando las flechas son lanzadas, indicándole que se mantenga atrás. En su mente, piensa que no puede permitir que ella reciba ese ataque. No después de que todo esto comenzó por su culpa. Ahora esta pelea le pertenece. Las flechas impactan. El hielo explota a su alrededor con gran violencia, lanzando fragmentos en todas direcciones. Cuando la niebla se disipa, Sutra apenas se mantiene en pie, con una flecha incrustada en el pecho. Su barra de vida cae a 13 de 95. Le cuesta respirar y apenas logra mantenerse consciente. Sabe que otro golpe así lo terminaría. Felicia corre hacia él, enfadada, llamándolo idiota. Quiere saber quién le pidió que actuara como héroe. Sutra la observa con una leve sonrisa. Se pregunta si está fingiendo o si realmente está preocupada. Ella vuelve a reclamarle, recordándole que es el más débil de los hermanos y cuestionando por qué pensó que debía protegerla. Él sonríe débilmente, pensando que su malentendido juega a su favor. Luego mira hacia el mago enemigo, preparándose para otro ataque, pero se sorprende al ver al orco caído en el suelo, inconsciente. Felicia se arrodilla junto a él y le pregunta dónde aprendió a usar magia. Sutra se da cuenta de que ella es mucho más fuerte de lo que pensaba. Además, ahora cree que él hizo todo eso por ella. Una luz verde suave comienza a brillar en su pecho. Felicia está curándolo. Sus manos emiten un brillo mientras la magia se introduce en su cuerpo, cerrando la herida. Sutra se sorprende. Acaba de obtener la habilidad de curación, una nueva técnica que se suma a su creciente conjunto de habilidades. Piensa que si sigue sobreviviendo a ataques como este, eventualmente aprenderá todo. También reflexiona que la magia de curación de Felicia es impresionante, algo esperado de alguien considerada una genio de su generación. Felicia le pregunta si ya se siente mejor y si puede moverse. Sutra responde que ya está bien gracias a ella. Ella intenta preguntarle qué quiere decir con eso, pero antes de que pueda continuar, unos fuertes pasos comienzan a resonar en la cueva. Ambos se giran al mismo tiempo. Lo que ven les provoca un escalofrío. Una enorme criatura de piel roja aparece ante ellos. Es gigantesca y su presencia resulta abrumadora. Felicia exige saber qué es esa cosa. Sutra la identifica con seriedad. Es un ogro de sangre, una variante mutada mucho más peligrosa que los ogros normales. Felicia pregunta si deben atravesarlo para poder escapar. Sutra confirma que sí. El ogro ruge y golpea su pecho con fuerza. Ambos comienzan a correr. Sutra, aún herido y recuperándose, se pregunta cómo se supone que enfrentará a una criatura así tan temprano en el juego. El enorme ogro golpea el suelo con su puño. La tierra se agrieta y una onda de choque se expande, lanzando a los hermanos por el aire como si fueran muñecos. El joven príncipe queda impactado. No puede creer la velocidad del monstruo. Le resulta imposible que algo tan grande se mueva tan rápido. Su hermana le grita que debe distraerlo, prometiendo que usará su magia si tiene la oportunidad. El pánico crece en él mientras se pregunta cómo logrará hacerlo. Otra onda los lanza más lejos, y su voz se llena de desesperación. Sin embargo, en medio del miedo, se le ocurre una idea. Le dice que prepare su hechizo mientras él gana tiempo, aunque ella no entiende del todo su plan. El joven llama a Karak, quien aparece a su lado de inmediato.
Le dice al orco que se prepare, igual que antes. Mientras corre hacia adelante, invoca una pantalla translúcida y abre su inventario. Elige la daga enana, pensando que ahora sí podrá usarla. Una luz dorada aparece cuando el arma se materializa en su mano, emitiendo una energía brillante. La hoja resplandece como si estuviera viva. Se agacha y clava la daga en el suelo. Una ola de energía dorada se expande desde el punto de impacto. Bajo el efecto del estandarte del rey, canaliza ese poder directamente hacia Karak. El orco ruge mientras el aura lo envuelve, aumentando su fuerza y despertando su espíritu de combate. Los ojos de Karak se abren con sorpresa al sentir el poder recorrer su cuerpo. Frente a ellos, el ogro de sangre cambia su expresión, reconociendo que su enemigo se ha vuelto mucho más fuerte. Ahora envuelto en luz dorada, Karak adopta una postura firme, decidido a no retroceder ante la bestia. Con un salto poderoso, se lanza hacia adelante y ataca con gran fuerza. El ogro ruge y responde con su arma rudimentaria. El choque entre ambos resuena como un trueno. Karak logra desviar el golpe con habilidad. El campo de batalla tiembla mientras el orco fortalecido y el ogro de sangre se enfrentan en una lucha intensa. Sus músculos se tensan y el suelo se rompe bajo sus pies. Ninguno de los dos retrocede. Mientras tanto, la princesa se eleva en el aire. Su cuerpo brilla con una suave luz rosada. Sus ojos muestran una fuerte determinación mientras reúne su magia. Lanza un poderoso ataque concentrado hacia las piernas del ogro desde atrás. El hechizo explota al impactar y rompe su equilibrio. La bestia ruge de dolor y cae al suelo. Karak aprovecha la oportunidad. Salta alto en el aire, colocándose sobre el monstruo caído. Su expresión se vuelve seria mientras entiende que la batalla está por terminar. Desciende con fuerza, como un meteorito. El grito final del ogro se escucha cuando la hoja atraviesa su pecho con poder imparable. La energía dorada recorre el ataque de Karak y termina con la vida de la criatura. Cuando todo se calma, el príncipe camina por el campo de batalla. Se siente aliviado. Cree que el enemigo más peligroso ha sido derrotado. Pero antes de disfrutar la victoria, una luz dorada lo envuelve. Sorprendido, observa a su alrededor cuando una ventana translúcida aparece frente a él. El sistema anuncia que ha subido de nivel. Finalmente ha alcanzado el nivel 10. Otro aviso indica que su mejora única como protagonista también ha aumentado. Una sonrisa aparece en su rostro al pensar en su nuevo poder. Luego el sistema revela una recompensa adicional. Una habilidad pasiva recién desbloqueada. Al abrir su caja de recompensas, se queda completamente sorprendido. La habilidad obtenida es el efecto legendario conocido como protección del campo de batalla. Piensa que es ese tipo de habilidad donde los ataques nunca logran acertar al protagonista. Ahora él puede usar ese poder. La idea le resulta divertida, pero en ese momento un fuerte rugido interrumpe sus pensamientos. Decenas de orcos rojos avanzan hacia ellos. Su hermana lo hace reaccionar, advirtiéndole que los enemigos se acercan rápidamente. La princesa observa a los enemigos con furia y determinación. Invoca un ciclón y ordena que avance destruyendo todo a su paso. El príncipe se mantiene firme mientras el viento pasa a su alrededor, sorprendido por la fuerza de ella. Dentro de la tormenta, alcanza a ver mariposas brillantes. Se da cuenta de que ella está invocando un espíritu. Entonces recordó que ella nació con la capacidad de usar espíritus, un poder heredado de su sangre élfica, incluso en su versión de elfa oscura. La vio controlar la tormenta como si tuviera vida propia, mientras los enemigos quedaban completamente indefensos dentro de ella. Un pensamiento curioso apareció en su mente. Se preguntó si él también podría invocar espíritus, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando una luz amarilla brillante se elevó hacia el cielo y explotó sobre el campo de batalla. Los orcos se detuvieron al ver la señal. Karak preguntó qué significaba, y el príncipe explicó que el color amarillo indicaba retirada. Una sensación de preocupación apareció en su pecho. Eso significaba que alguien estaba en peligro. Karak pidió órdenes, y el príncipe le indicó que reuniera a las tropas y comenzara la retirada. Luego anunció que él mismo iría a buscar a su hermana Caitlin. Esto dejó a Karak sorprendido. El orco intentó acompañarlo, pero el príncipe repitió su orden de forma firme. En ese momento, Felicia dio un paso al frente. Dijo que iría con él. Karak se quedó en silencio. Felicia explicó que no le gustaba deber favores y que quería pagarle por haberle salvado la vida. También añadió que tenía asuntos pendientes con el enemigo y que pensaba resolverlos. Finalmente, Karak aceptó, advirtiéndole al príncipe que tuviera cuidado. El joven aceptó sin dudar. Mientras avanzaban, Felicia preguntó por qué era necesario buscar a Caitlin. El príncipe explicó que la orden de retirada le parecía sospechosa. Felicia lo miró fijamente y le preguntó si realmente estaba preocupado por su hermana. Él respondió que era normal que los hermanos se preocuparan entre sí, aunque en el fondo él solo veía a Caitlin como una aliada confiable.
Felicia escuchó su respuesta en silencio, con una expresión pensativa y algo dudosa. Continuaron avanzando por el campamento destruido, donde el fuego y la sombra se movían bajo la fría luz de las estrellas. A su alrededor, el campamento enemigo estaba cayendo en el caos. En otra zona, un gran grupo de orcos rojos avanzaba con furia contra una sola persona. Era Caitlin. Ella se mantenía firme frente a todos, con la mirada concentrada y sin perder la calma. Liberó una serie de ataques de energía que detuvieron a la primera oleada con explosiones violentas. Los orcos gritaban mientras eran alcanzados por los impactos. Sin embargo, muchos más seguían avanzando. Uno lanzó un arma hacia ella, pero Caitlin la esquivó con facilidad. Luego creó una espada de energía brillante y contraatacó. Con un solo movimiento, liberó una onda que atravesó a varios enemigos al mismo tiempo. En ese momento, el príncipe y Felicia llegaron al lugar. La encontraron de pie entre los cuerpos derrotados. El príncipe sintió alivio y una leve sonrisa apareció en su rostro al darse cuenta de que su preocupación no era necesaria. Caitlin se giró de inmediato y les exigió saber por qué no obedeció la orden de retirada. Se veía realmente confundida por su explicación de que vino a ayudarla. Luego, Caitlin corrió hacia Felicia y la abrazó con fuerza. Se mostró claramente aliviada de verla con vida. Admitió que estaba muy feliz de que hubiera sobrevivido. Felicia, un poco sonrojada, respondió que se preocupaba demasiado por cosas sin importancia. El príncipe observó la escena con una leve sonrisa, pensando que ambas se llevaban bien. Después miró su mapa y notó que varias unidades enemigas se acercaban a su posición. Una ventana del sistema apareció confirmando el peligro. Les dijo que debían retirarse de inmediato. Caitlin le indicó que él guiara el camino mientras ella y Felicia cubrían la retaguardia. Finalmente llegaron a un portal oculto, custodiado por orcos aliados que los esperaban. El círculo bajo sus pies brilló con una luz azul cuando entraron y el portal se activó. La luz los envolvió y los transportó lejos del campo de batalla. Cuando la magia desapareció, Felicia preguntó si Sutra había descubierto ese portal. Caitlin confirmó que él había tenido un papel importante. Karak expresó su curiosidad, preguntándose cuánto había cambiado el príncipe en tan poco tiempo. Sus palabras reflejaban una sorpresa sincera. Al llegar, su hermano mayor Chris los estaba esperando. Su expresión era seria y difícil de leer. Caitlin informó con entusiasmo que habían regresado con Felicia sana y salva. Felicia saludó a Chris, comentando que había pasado tiempo desde la última vez que se vieron. Chris permaneció en silencio al inicio, observándola con una mirada difícil de interpretar. Después de un momento, le dio la bienvenida. Más tarde, informó que las tropas del general Vandal también habían logrado la victoria. Explicó que el enemigo abandonó la batalla al ver su base principal en llamas. Felicia preguntó si su primo se había rendido, pero Chris explicó que solo había escapado y seguía siendo una amenaza. El hermano mayor anunció el siguiente paso. Al día siguiente atacarían otra fuerza enemiga antes de que pudiera reorganizarse. Después de explicar el plan, Chris miró a Felicia y le preguntó cómo había sido capturada. Ella respondió que estaba investigando unas ruinas cercanas, escuchó el combate y fue capturada al intentar ayudar. Chris la observó con evidente desconfianza. Felicia le preguntó si pensaba que estaba mintiendo. La tensión entre ellos aumentó. Se miraron fijamente en silencio, como si hubiera un pasado complicado que ninguno quería mencionar. Finalmente, Chris decidió dejar el tema y dijo que todos estaban cansados y debían descansar. Felicia aceptó, y cada uno se retiró para dormir después de un largo día. En otra parte del campamento, los soldados aliados descansaban alrededor del fuego, comiendo y riendo, pero el joven príncipe estaba apartado. Su atención estaba en la pantalla del sistema frente a él. Observaba sus nuevas habilidades con interés. Aún así, admitía que, a pesar de toda su magia, su recurso más confiable seguía siendo su aura. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Felicia apareció en la entrada. Dijo que quería hablar con él. El príncipe preguntó qué necesitaba a esa hora, pero ella no respondió de inmediato. Se quedó en silencio con una expresión seria. Luego repitió su nombre y se acercó lentamente. De repente, lo sujetó por la ropa y lo jaló hacia ella. Él se quedó completamente inmóvil, sorprendido. Su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Felicia se acercó aún más y le hizo una petición inesperada. Le pidió que se quitara la ropa. El rostro de Sutra se puso rojo mientras intentaba entender lo que escuchaba. Sin embargo, ella mantuvo un tono calmado y explicó que lo que quería era tratar adecuadamente las heridas que él había recibido durante la batalla. Al escuchar eso, los ojos de Sutra se abrieron con sorpresa. De inmediato sintió alivio, y su confusión desapareció cuando comprendió sus verdaderas intenciones. Felicia le explicó que la curación que había realizado antes solo había sido un tratamiento básico para estabilizarlo. Debido a eso,
Quería asegurarse de que no tuviera heridas ocultas, por lo que insistía en usar un hechizo de curación más completo. Aún así, él no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Luego ella preguntó por el extraño brillo en su cuerpo, pero Sutra lo ignoró y dijo que no era nada importante. Aprovechando la situación, decidió cambiar el tema y le pidió un favor. Le explicó que era algo que solo ella podía hacer. En ese momento, una pequeña intención oculta apareció en su mente. Gracias a la cooperación de Felicia, logró obtener 3 nuevas habilidades: curación, cura de veneno y cura de enfermedades. Después de vestirse nuevamente, observó sus nuevas habilidades con una sonrisa de satisfacción. Al hacer que ella lanzara los hechizos directamente sobre él, consiguió aprenderlos como propios. Más tarde, comenzó su entrenamiento bajo la guía de Caitlin. Ella le explicó que el estilo bestia tenía muchas ramas y que había llegado el momento de que aprendiera. Anunció que empezarían con el estilo hombre lobo. Mientras hablaba, apareció un símbolo azul brillante en forma de lobo, representando la disciplina marcial de los licántropos. Este estilo, explicó, era la base sobre la cual se construían técnicas más avanzadas. Ese día, el enfoque sería el control interno del aura. Le indicó que cerrara los ojos y se concentrara. Sutra obedeció. Dirigió su atención hacia su interior, mientras una energía azul y violeta comenzaba a brillar débilmente a su alrededor. Con esfuerzo constante, logró conectar con su poder interno. La energía recorría su cuerpo como relámpagos, moviéndose por sus brazos y piernas. Visualizó claramente su aura, la esencia pura de su vida fluyendo dentro de él. En su punto máximo, esa energía se acercaba peligrosamente al alma, como si pudiera fusionarse con ella si era llevada al límite. En ese momento, apareció una notificación del sistema. Sutra se sorprendió al leer que había obtenido una nueva habilidad pasiva llamada Cuerpo de Protagonista. La descripción indicaba que aumentaba la eficiencia del entrenamiento y otorgaba nuevas características con cada nivel. Impactado, comprendió que había desbloqueado otra habilidad extremadamente poderosa. La comparó con las habilidades de sus rivales y concluyó que la suya era igual o incluso superior. Además, esta habilidad evolucionaba constantemente, cambiando y agregando nuevas capacidades cada vez que subía de nivel. Una sonrisa confiada apareció en su rostro mientras imaginaba todo su potencial. Apretó los puños, disfrutando esa sensación de poder. Estaba convencido de que ese era el verdadero símbolo de un protagonista. La voz de Caitlin lo sacó de sus pensamientos, regañándolo por distraerse. Él se disculpó rápidamente, y ella le recordó que debían continuar con el entrenamiento. Sutra aceptó con entusiasmo y concentró su aura hasta que otra notificación del sistema apareció. Había alcanzado el nivel 1 en el estilo bestia. Caitlin se sorprendió, comentando que había dominado los fundamentos con gran precisión. El príncipe observó sus manos, que ahora brillaban con energía. Sentía el poder como si fuera un arma creada por su propia voluntad. Pero antes de continuar, un soldado hombre lobo llegó apresuradamente con una expresión preocupada. Informó que había ocurrido un desastre. Poco después, Chris apareció con un rostro serio y confirmó la noticia. Toda la unidad de Kaidam, el hermano mayor de Kaichan, había desaparecido. Los hermanos se reunieron rápidamente alrededor de un mapa, mostrando determinación. Chris explicó que el enemigo probablemente había descubierto su estrategia. Caitlin preguntó cuál sería el siguiente paso. Chris señaló un punto en el mapa y dijo que ese era el lugar más probable donde el enemigo se reuniría. Sutra analizó el terreno y estuvo de acuerdo. Concluyó que debían actuar de inmediato. Chris declaró que unirían fuerzas con el general Vandal. La escena cambió hacia la base principal del ejército, un gran campamento ubicado junto a unas montañas escarpadas. Allí, un imponente general de piel roja recibió a Chris, dándole la bienvenida al cuartel principal. Chris respondió con una sonrisa segura, comentando que el general seguía igual de fuerte que siempre. Vandal saludó a las princesas con respeto. Antes de que la conversación continuara, Felicia avanzó y preguntó por el estado de sus subordinados. El general respondió que estaban bien. Sutra observó al general con atención y recordó que en el juego original era uno de sus personajes más usados. Eso hizo que el orco le resultara familiar. Con ese recuerdo en mente, se presentó con confianza y le ofreció la mano. El general se sorprendió por un instante ante la actitud del joven príncipe, pero luego aceptó el saludo con firmeza. Le dio la bienvenida oficialmente. Lejos del campamento, una luz brillante apareció en el cielo. De ella descendió una mujer misteriosa con largo cabello blanco y ojos de diferentes colores. Su presencia era imponente, casi divina. Desde el lado opuesto apareció otra figura, cubierta con una armadura roja ardiente. El aire a su alrededor parecía quemarse. Ambas figuras se enfrentaron en silencio, y sus energías chocaron como si fueran fuerzas de la naturaleza.
Entre ellas, el joven príncipe estaba de pie, sintiendo una enorme presión. El sudor corría por su rostro mientras su corazón latía con fuerza. De repente, apareció una palabra brillante: conquista. Luego apareció otra: guerra. Ambos símbolos brillaban con intensidad, marcando el inicio de un conflicto imposible de comprender. De pronto, despertó. La luz de la mañana entraba en su tienda. Se sentó rápidamente y comprendió que todo había sido un sueño. Aún así, la visión seguía presente en su mente. Reconoció a la mujer de ojos diferentes de sueños anteriores, aunque la guerrera de armadura roja seguía siendo un misterio. La voz de Karak lo llamó desde la entrada, avisándole que era hora de partir hacia el campo de batalla. El príncipe se levantó de inmediato y salió junto a su compañero. Afuera, el campamento estaba lleno de actividad. Los soldados corrían preparando armas y suministros. El ambiente estaba lleno de tensión y emoción. Mientras repasaba el plan, recordó su posición. Él lideraría el flanco izquierdo, el general Vandal el centro, y Chris junto a Caitlyn el lado derecho. Las unidades de elfos oscuros asegurarían la retaguardia. El tiempo pasó rápidamente, y pronto el ejército combinado avanzó hacia el enemigo. Poco después, el príncipe se encontraba en el campo de batalla. Un enorme ejército se extendía frente a él. El sonido de miles de soldados llenaba el aire. El ejército enemigo era igual de grande. Desde el frente, la voz del general Vandal resonó con fuerza, organizando a sus tropas. Con determinación, levantó su hacha y juró que sus enemigos conocerían el verdadero dolor. Luego, con un grito tan fuerte que hizo temblar el suelo, dio la orden de atacar. Los orcos rojos avanzaron con fuerza por el campo, con escudos en alto y armas listas. Su líder enemigo observaba desde la distancia con desprecio, considerándolos unos tontos. Sin embargo, apenas terminó de pensar eso, una enorme explosión estalló en medio de las tropas que avanzaban. El fuego y los fragmentos salieron disparados en todas direcciones, lanzando cuerpos por el aire como si fueran hojas en una tormenta. De entre el humo apareció una criatura gigantesca, un mamut de pantano con ojos rojos brillantes que atravesaban la niebla. Cada uno de sus pasos hacía temblar la tierra. El rostro de Vandal cambió por completo al reconocer a la bestia, mostrando un claro temor. Más explosiones mágicas comenzaron a caer sobre las fuerzas aliadas, extendiendo el caos por todo el campo de batalla. El lugar se convirtió en un escenario de fuego y destrucción. Los soldados gritaban mientras eran lanzados por los aires debido a la furia del mamut y los constantes ataques. El joven príncipe y Karak, que permanecían en su posición junto a su unidad, observaban todo con horror. Apretando los dientes, el príncipe comprendió que habían caído en una trampa perfectamente preparada. El enemigo había previsto cada uno de sus movimientos. El enorme mamut dominaba el campo con un poder que superaba al de cualquier criatura normal, y sus ojos brillaban con una energía extraña. Un aura roja comenzó a rodear al príncipe mientras se preparaba para enfrentarlo directamente. Pero antes de que pudiera actuar, el suelo volvió a abrirse y surgió una nueva amenaza. Un ejército de hombres lagarto apareció, cubiertos con armaduras simples, avanzando con ferocidad. Sus cuerpos reptilianos se movían con rapidez mientras atacaban sin piedad a las filas desordenadas. Los orcos aliados empezaron a perder la confianza al ver cómo este nuevo enemigo los destruía con fuerza salvaje. El príncipe giró la cabeza y vio que los hombres lagarto avanzaban directamente hacia él. En otro punto del campo, Chris reaccionaba con frustración, convencido de que estaban siendo manipulados por el enemigo. Caitlyn consideraba que debían retirarse y buscar otra oportunidad. Chris analizaba que si no lograban retirarse correctamente, podrían sufrir pérdidas aún mayores o incluso ser completamente destruidos. Ella insistía en que si continuaban luchando en esas condiciones, las bajas solo seguirían aumentando, por lo que debían tomar una decisión de inmediato. Chris guardó silencio por un momento, dudando ante la gravedad de la situación. Poco después, su voz se alzó por todo el campo de batalla, dando órdenes a todas las tropas. Indicó que los magos formaran una línea defensiva en la retaguardia para frenar al enemigo el mayor tiempo posible, mientras que el resto debía reorganizarse rápidamente y prepararse para retirarse. Mientras tanto, en la posición de Sutra, el combate se volvía cada vez más caótico entre orcos y hombres lagarto. Una enorme criatura reptil se lanzó contra él con un rugido, levantando su arma para acabar con él. Por un instante, el príncipe quedó paralizado, pero la voz de Karak lo sacó de ese estado, obligándolo a reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Al recuperar la conciencia, el príncipe entendió la verdad. Esto no era un juego ni una simulación, era una guerra real. Horas después, los restos del ejército aliado se reagruparon dentro de un cañón estrecho, que fue convertido en un campamento temporal. Los sanadores trabajaban sin descanso, emitiendo una luz verde mientras trataban a los heridos.
Dentro de la tienda de mando, Chris reconoció su error y admitió que había sido demasiado confiado desde el inicio. El general Vandal, con una actitud firme, le dijo que ya no tenía sentido lamentarse y que debían decidir entre retirarse o esperar refuerzos. Chris estuvo de acuerdo, ya que no quería sacrificar más vidas en una situación perdida. Antes de tomar una decisión definitiva, Felicia intervino con determinación. Explicó que tenía otro plan y recordó que su objetivo no era solo luchar, sino también explorar. Sacó un mapa detallado de las montañas Isa y señaló un punto específico. Reveló que había investigado unas ruinas antiguas de más de 1500 años, relacionadas con el dragón de tierra llamado Enkidu. Según la historia, esta criatura había nacido del magma y había gobernado con un poder inmenso, rodeando su territorio con guardianes muy fuertes. Entre ellos estaban los enanos de las montañas, obligados a crear armas para una bestia divina. De esas leyendas surgió una creación muy especial, el Yunque del Trueno. Felicia explicó con seguridad que este objeto tenía el poder de controlar quimeras y liberar magia capaz de destruir ejércitos enteros. Señaló con firmeza el lugar en el mapa donde creía que se encontraba y aseguró que, si querían ganar la guerra, debían encontrarlo. También afirmó que ese era el verdadero motivo por el que había llegado hasta allí. Vandal mostró dudas y preguntó si conocía la ubicación exacta. Chris cruzó los brazos al escuchar que no la sabía con certeza y consideró que esa información no era útil. Señaló que no podían arriesgar la vida de todos en una búsqueda incierta mientras el enemigo seguía activo. Felicia reaccionó con molestia ante sus palabras. En ese momento, el joven príncipe intervino y aseguró que el yunque sí estaba en ese lugar. Explicó para sí mismo que en el pasado había encontrado ese objeto cuando jugaba como otro personaje, y que luego confirmó la historia mediante conocimientos antiguos. Con firmeza, expresó que confiaba en Felicia. También dijo que esta era una oportunidad importante para cambiar la situación. Chris lo interrumpió, insistiendo en que no se trataba de confianza, sino de no perder tiempo. El príncipe, aunque molesto, señaló un punto en el mapa y explicó que existía una leyenda relacionada con ese lugar, lo que indicaba que la entrada a las ruinas debía estar cerca. Prometió que podría encontrarlas si le daban la oportunidad de explorar y asumió toda la responsabilidad en caso de fallar. Pidió que confiaran en él al menos una vez. Luego invocó una luz verde y aparecieron caballos espectrales, una invocación simple pero útil que recordaba de su experiencia pasada. Los jinetes se elevaron rápidamente y avanzaron en formación por el cielo. Ya montado, el príncipe pensó que al menos habían logrado iniciar la búsqueda del yunque. Con determinación, dejó atrás todo lo demás. Karak comentó que la velocidad era extrema y le advirtió que debía sujetarse bien. El príncipe, sin dudar, se inclinó hacia adelante y pensó que no caería. Recordaba haber montado de esa forma muchas veces antes. El viento golpeaba su capa mientras calculaba que llegarían a las ruinas en aproximadamente una hora. Además, con su mapa interno, encontrar la entrada sería sencillo. Sin embargo, su verdadera preocupación era cómo guiar al grupo sin revelar su ventaja. Decidió pensar en eso mientras avanzaban. Mientras sobrevolaban el terreno iluminado por la luna, recordó los mapas de túneles que había estudiado anteriormente. Notó patrones en ellos y pensó que, combinando esa información con el terreno actual, podría ubicar el lugar exacto. Miró a sus compañeros y se preguntó si su explicación había funcionado. Caitlin y Karak lo observaron en silencio, con la mirada fija en él, y dejaron claro que lo que había dicho no tenía sentido. El príncipe pensó que debía ignorar el asunto, pero una voz firme lo impulsó a tomar el mando. Entonces se giró y llamó a Felicia. Ella cruzó los brazos, dio a entender que comprendía la situación y aceptó que él liderara. Él se sorprendió al ver que su engaño había funcionado, levantó la mano y ordenó que todos lo siguieran. Felicia soltó un leve suspiro de molestia, pero aún así obedeció. El grupo avanzó por el bosque hasta que una pared de roca irregular bloqueó su camino. Uno de ellos señaló el obstáculo y Karak dudó, preguntándose si realmente esa era la entrada, ya que todo parecía incorrecto. El príncipe sonrió ligeramente y dejó claro que nunca había dicho que ese fuera el acceso directo. Caminó a lo largo del acantilado, apoyó la mano en una zona marcada de la roca y le indicó a Caitlin que rompiera ese punto. Ella se sorprendió al escuchar eso y dudó, preguntándose si realmente debía hacerlo, aunque finalmente aceptó intentarlo. Felicia observó con desconfianza y cuestionó la idea, sin creer que el yunque estuviera dentro de esa pared. El príncipe explicó que, según sus cálculos, si atravesaban ese punto podrían evitar a los guardianes del lugar. Comenzó a detallar su plan, pero Felicia lo interrumpió con molestia, criticando la idea de que Caitlin pudiera destruir roca sólida con sus manos y cuestionando esa lógica. El príncipe se quedó pensativo, sin saber qué otra opción proponer.
En ese momento, Felicia avanzó con una ligera sonrisa mientras una energía pálida comenzaba a rodear sus brazos. Con un movimiento rápido, liberó una serie de explosiones de energía azul y blanca que golpearon la pared. Grietas se extendieron por toda la roca hasta que finalmente se derrumbó con un fuerte estruendo. El aire se llenó de polvo y fragmentos, obligando al grupo a retroceder. Cuando todo se calmó, Felicia bajó las manos, sorprendida de que realmente hubieran encontrado algo. Frente a ellos apareció un pasillo tallado en piedra, oscuro y antiguo. Karak observó el lugar y se preguntó si en el centro de esa estructura se encontraba el objeto que buscaban. El grupo avanzó con cautela, sus pasos resonando en el interior. En el centro encontraron una estructura metálica rodeada de energía. El príncipe la observó detenidamente y concluyó que ese debía ser el último mecanismo de protección y que dentro se encontraba el yunque. Karak preguntó si debían destruirlo, pero el príncipe explicó que no podían hacerlo, ya que podrían dañar el objeto. Felicia examinó la estructura y dedujo que debía haber algún mecanismo, señalando las estatuas que los rodeaban. Observó que de las 9 estatuas, solo 3 sostenían armas, mientras que las otras 6 estaban vacías. Caitlin sugirió colocar armas en las manos vacías, pero Felicia explicó que no sería tan sencillo, ya que las armas debían ser de origen enano. El problema era dónde conseguir esas armas. En ese momento, el príncipe levantó las manos y afirmó que tenía 6. Felicia reaccionó con sorpresa. Él explicó que las había guardado anteriormente porque no podía utilizarlas debido a su bajo nivel, sin imaginar que serían útiles ahora. También mencionó que había recogido equipo adicional en los túneles. Karak observó la pequeña bolsa del príncipe y dudó de que pudiera contener tantas armas. El príncipe, aunque incómodo, disimuló y le pidió que simplemente las tomara. Karak aceptó sin insistir. El grupo se distribuyó y colocó las armas en las manos de las estatuas. Estas comenzaron a moverse lentamente, acompañadas de sonidos mecánicos, mientras sus ojos se iluminaban. Cuando la última arma fue colocada, un sonido profundo resonó en toda la sala. Una vibración intensa recorrió el lugar y líneas de energía comenzaron a fluir hacia la estructura central. Una luz brillante se expandió mientras el aire se agitaba con fuerza. Alguien notó que la estructura se estaba abriendo. El príncipe dio un paso al frente, observando con atención. Cuando la luz disminuyó, reveló un bloque metálico cargado de energía, temblando como si contuviera una tormenta en su interior. Él reconoció que ese objeto era el yunque del trueno. El grupo permaneció alrededor del artefacto, iluminados por su brillo azul. Felicia explicó que aún faltaba un último paso para activar correctamente el dispositivo antiguo. Indicó al príncipe y a Karak que se mantuvieran en su lugar mientras los demás ocupaban posiciones alrededor de un disco brillante. Explicó que debían canalizar energía mágica en el dispositivo, comenzando por ella y aumentando el flujo de manera ordenada. Todos tomaron sus posiciones formando un círculo perfecto. Al prepararse, Felicia les pidió concentración. Extendió las manos y reunió una energía azul que se movía como relámpagos entre sus dedos. Esa energía se expandió, conectando a todos mientras vertían su poder en el artefacto. La sala comenzó a vibrar con una fuerza intensa. De pronto, Felicia exigió más energía a su hermano, quien respondió de inmediato, esforzándose por mantener el ritmo. Ella alentó al grupo a continuar sin perder la concentración. Ambos continuaron alimentando el dispositivo, mientras la presión mágica aumentaba cada vez más. El príncipe apretó los dientes, concentrando toda su fuerza en el proceso. De repente, un rayo enorme salió disparado desde el yunque, elevándose como una lanza de energía pura. El impacto destruyó la cima de la montaña con una explosión de luz y sonido.